Está grabando, hermano. Cuando Ya, quiera usted. bueno, gracias y paz a vosotros, estimados. Vamos a continuar entonces con lo que estamos estudiando, la tribulación escatológica de 7 años, que está en el horizonte profético escatológico, ¿ya? Y mire, esta gráfica que ustedes ven acá abajo, ¿ya? Si tienen alguna duda, me interrumpen, no hay ningún problema para hacer más ameno la exposición, por favor. Ya, porque a veces las mismas preguntas enriquecen la exposición, así que no se abstenga de preguntar, ¿ya? Bien, eh, esto que está en rojo representan los 7 años de la tribulación escatológica, ¿ya? Estos 7 años se dividen en 3 años y medio, los primeros 3 años y medio, y los segundos 3 años y medio, que juntos son 7 años. Estoy haciendo un recordatorio general. Eh, Vimos el arrebatamiento de la iglesia con todo lo que implica, ¿cierto? Dijimos que esta tribulación escatológica vendría después del arrebatamiento, como bien está acá en el gráfico, después del arrebatamiento, pero no necesariamente inmediatamente después del arrebatamiento. Puede ser, pero no somos dogmáticos en eso, porque la Biblia muestra un periodo, bueno, ahí se me movió, pero la Biblia muestra un periodo entre el arrebatamiento de la iglesia, entre el arrebatamiento de la iglesia y el inicio oficial, formal, de la tribulación escatológica, que inicia con un pacto que el anticristo hará con Israel, ¿cierto? Y ese periodo, si bien es cierto, sabemos que va a haber un periodo, pero no sabemos de cuánto. Pueden ser semanas, pueden ser meses, puede ser un año, 2 años, no sé, no lo sabemos. Pero sí sabemos que lo más probable es que haya un espacio acá, por eso pongo acá los signos de interrogación, ¿ya? Evidentemente ahí van a suceder muchas cosas en el mundo. Por ejemplo, solo por decir alguna, va a empezarse a generar una política de paz. Los líderes mundiales van a empezar a generar una agenda de paz que finalmente terminará en el pacto que el anticristo hará con Israel. Ya. Sabemos que se inicia la tribulación escatológica con el pacto y técnicamente la tribulación termina cuando transcurran 7 años, pero hay algunos eventos que pueden estar dando fin a la tribulación porque están muy cerca de acá, que puede ser la aplicación del nuevo pacto que Dios hará para con Israel. Mire, hermanos, una tercera parte de Israel se salvará. No todo Israel se ha de salvar, sino que una tercera parte de Israel se ha de salvar. Una tercera parte de Israel que exista en ese tiempo volverán a la fe o creerán en el Mesías. 2 tercios de Israel seguirán en su incredulidad, ¿ya? Pero podríamos decir que la aplicación del nuevo pacto a ese Israel que será salvo dará término básicamente a la tribulación, o podríamos también decir que la guerra de Armagedón estará dando término a estos 7 años. Hay varios eventos que convergen aquí al final. Y la Biblia dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días vendrá el Señor, que esa sería la segunda venida, ¿ya? Entonces también hay un evento que evidencia la mitad de la semana, cuando hayan transcurrido 3 años y medio, se manifestará lo que la Biblia llama la abominación desoladora. Ese tema solo da para una conferencia, pero acá yo lo estoy poniendo aquí de forma panorámica para que nuestra mente sea instruida en lo panorámico, valga la redundancia. Solo para
mencionar, después cuando el Señor venga acá, ese tema de la segunda venida igual lo vamos a ver, ojo, que es muy interesante. Pero cuando el Señor venga en su segunda venida, tampoco va a comenzar inmediatamente el milenio, sino que se abre un intervalo de 75 días que vamos a probar eso porque ¿por qué hablamos de 75 días? Eso lo podemos ver en Daniel capítulo 12, si acaso, 12:12. Pero la cuestión es que hay 75 días. Aquí también van a acontecer cosas. Aquí al menos, por ejemplo, el Señor, como ya ha venido, va a ejecutar juicios sobre los gentiles, va a ejecutar juicios sobre Israel, Satanás va a ser atado, el falso profeta y el anticristo serán echados al lago de fuego, varias cosas van a acontecer. Se va también a ejecutar el banquete de las bodas del Cordero. O sea, en toda boda hay una cena. Entonces la cena de la iglesia se va a celebrar aquí, hermanos, ¿ya? Aquí. Y el milenio vendría siendo como la luna de miel, para que se entienda. Porque el Señor, en este periodo de acá, mire, el periodo de la iglesia, la iglesia es la novia del Cordero. Es arrebatada, pasa por el tribunal de Cristo, que tiene que ver con los premios, pero también posteriormente se celebra las bodas del Cordero acá durante estos 7 años. Entonces, aquí la iglesia es novia, va al cielo, se casa, baja, y aquí se celebra la cena de boda. Entonces, hay 3 tiempos: noviazgo o desposorio, casamiento propiamente tal y cena. ¿Ya? Cualquier cosa me preguntan. ¿Se está escuchando bien, cierto, hermanos? Si me Sí, pueden se confirmar. escucha bien. Sí, Ya, hermano, se escucha bien. ya, ok. Entonces, yo, para entender estos 7 años de tribulación escatológica, uno debería estudiar Mateo capítulo 24 y 25. También debería estudiar desde el capítulo 6 al capítulo 18 de Apocalipsis, ¿ya? Este discurso, que es uno de los discursos escatológicos más largos que Jesús hizo, su paralelo está también en Marcos 13 y en Lucas 20, si no me equivoco, 20 o 21, en uno de esos 2 capítulos están los paralelos, para que se entienda. Y aquí hay algo importante que vamos a estudiar, estos 15 versículos de manera panorámica a la luz de este gráfico para que se vaya entendiendo. Obviamente este discurso es más largo, llega hasta el 28. Hasta el 28 cubre todo lo que es los 7 años de tribulación escatológica, porque después del 28 viene ya la segunda venida. Eh, Obviamente lo vamos a hacer de manera más panorámica porque si lo hiciéramos de manera expositiva, usted sabe que con los primeros 3 versículos tendríamos un sermón, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con el versículo 1, que dice, cuando Jesús, a todo esto ¿lo ven bien esto, cierto? ¿Ven bien estos versículos? ¿Me confirman, Sí, hermano? ¿Ven bien? sí. Nosotros la estamos viendo desde el computador y sí se ve un poco pequeño, pero sí se alcanza Bueno, a ver. sí, En el mire, celular si es que, habría sí, a ver que se si es En que el no, escucha. celular, hermano, se le hace un acercamiento nomás en el celular, así que igual se ve. ya mire, pero sí, por eso lo digo, si no lo ven bien, tengan su Biblia a mano, pues, véanlo en la Biblia, ¿ya? Bien, Amén. entonces, el primer versículo dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, Jesús pasó todo el día predicando en el templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. La idea aquí es que los discípulos estaban impactados por la belleza de los edificios, incluido el templo. Esa es la lógica, porque Israel en ese tiempo, uno de sus máximos orgullos era el templo en el sentido arquitectónico, ¿ya?
había un cierto orgullo ahí del templo y de los edificios cercanos al templo. Entonces, cuando dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, Jesús en ese contexto lanza una profecía. Jesús le responde, ¿veis todo esto? Como diciendo, vosotros que estáis asombrados con esta estética arquitectónica, bueno, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Jesús lanza una profecía con respecto al templo y todos esos edificios que estaban ahí. Dicho eso, pasamos al versículo 3 de Mateo 24:3 y dice, estando él sentado en el monte de los olivos, ya eso significa que habían pasado por todo el valle del Cedrón y habían subido al monte de los olivos. Y cuando uno estaba en el monte de los olivos, hermano, de acuerdo a la geografía judía, uno veía toda la ciudad de Jerusalén y veía el templo. Entonces, visualmente hablando, esa era la imagen que ellos estaban. Ellos estaban sentados en el monte de los olivos, el valle abajo y la ciudad y el templo se veía así como de repente aparecen algunas imágenes de Israel, perdón, de Jerusalén, y uno ve el templo. Esa era como más o menos la imagen que tenían ellos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, mira hermano, cuando un rabino, a ver, cuando un rabino se sentaba, por lo general significaba que un rabino judío iba a impartir una lección. Ahora, puede darse el caso que se haya sentado porque simplemente estaba cansado, también puede ser, pero culturalmente cuando un rabino en Israel se sentaba, eso daba pie a que los discípulos hicieran preguntas desde el punto de vista cultural. Y esto es lo que está pasando aquí también, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿ya? Aquí hay una pregunta que está en negrito, más recargado con negro, ¿cierto? Esta pregunta, mire, cada vez que usted le toque predicar o estudiar más adelante, de acuerdo a la providencia de Dios, esta pregunta es clave desde el punto de vista hermenéutico, desde el punto de vista de la interpretación. O sea, ahí saludamos al hermano o hermana que vienen ingresando. Entonces, nuestro hermano Alexi. Bienvenido, hermano Alexi. Entonces, repito, cuando hablamos de el capítulo 24 de Mateo, esta pregunta que los discípulos hacen a Jesús, que está aquí en negrito, es fundamental, ¿ya? Desde el punto de vista hermenéutico, desde el punto de vista de la interpretación. O sea, usted no podría entender lo que viene después del capítulo 24 si no entiende esta pregunta. Entonces, esta pregunta es clave, dice, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Coma. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Coma. Y del fin del siglo. Los eruditos aquí están divididos con respecto al entendimiento de esta pregunta, aunque no afecta esa diferencia que tienen en cuanto a la interpretación a posteriori, pero quiero hacerles consciente de que algunos dicen que aquí hay en realidad tres preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuándo serán estas cosas, cierto? La segunda pregunta sería, ¿y qué señal habrá de tu venida? Dos, y finalmente, ¿y del fin del siglo? Pregunto, hermano, necesito que me respondan. ¿Logran entender esto que acabo de decirle? Que ustedes ven como tres cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? Uno, ¿y qué señal habrá de tu venida? Dos, y del fin del siglo. ¿Lo ven así igual? Cualquiera puede responder, no hay problema. Sí, hermano. Ya, ok. Mire, entonces hay algunos que dicen ver tres preguntas en una pregunta. Si usted después de hacer la tarea, cuando yo digo de hacer la tarea me refiero a que usted mismo estudie este tema,
de manera incisiva. Llega a la conclusión de que aquí hay 3 preguntas. Yo al menos lo respetaré a usted, como también respeto a varios eruditos que llegan a esa conclusión. De hecho, yo tiempo atrás, años atrás, también creía eso, yo prediqué eso, porque yo veía 3 preguntas y es posible que sea eso, ¿ya? Es posible. Sin embargo, después, cuando uno empieza a estudiar un poco griego, koiné, que es el lenguaje original que se escribió el Nuevo Testamento, que también les insto a estudiar, pero ya ese es otro mundo, eso es más profundo. Bueno, yo llego a la conclusión desde el punto de vista gramatical, estudiando en griego, que no es lo que vamos a hacer ahora, solamente se lo menciono, llego a la conclusión de que aquí hay 2 preguntas en una pregunta, solo que la segunda pregunta tiene 2 partes. Repito, la otra postura es que en esta única pregunta se esconden 2 preguntas. Por ejemplo, sería, ¿cuándo serán estas cosas? Sería una pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sin embargo, la segunda pregunta tiene 2 aspectos. ¿Cuál? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Primer aspecto. Y del fin del siglo, segundo aspecto. Ahora, que acabo de decir esto, ¿logran entender también la diferencia con la postura anterior? Necesito que me confirmen, por favor. Aló. ¿Lo entendieron, cierto? Estábamos conversando acá, procesando. Pero más allá de, de todavía no asumir una postura, entendieron lo que le dije, ¿cierto? O sea, Sí, 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 ambas, comprendo. ambas posturas creen que aquí hay una pregunta, pero, Ujú. pero la primera postura dice que esta pregunta oculta 3 preguntas. O sea, dentro de esa única pregunta grande hay 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? 1, ¿y qué señal habrá de tu venida? 2, y del fin del siglo. 3. Esa es una postura. Sí, La otra postura es que de esta única gran pregunta hay solo 2 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Una pregunta. Y la segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es una sola pregunta, pero con 2 aspectos. Primero, ¿y qué señal habrá de tu venida? Aspecto 1, y del fin del siglo, aspecto 2. Ahora, yo entiendo, hermano, que cuando uno lee esto en la traducción Reina Valera, a priori pareciera evidente que son 3. ¿Me sigue? Por esa razón yo también en algún momento creía eso, porque yo estudiaba el español, po. Pero cuando uno después, por la gracia de Dios, adquiere ciertos conocimientos del griego, de repente se da cuenta que en el griego esta parte final no son 2 preguntas, es una sola, pero con 2 aspectos. Pero bien, dicho eso, yo esa es la postura que tengo hoy, pero creo que es la más probable, pero es posible que esté equivocado, es posible que sean las 3, porque en realidad los eruditos están divididos en esta cuestión. Hay algunos que dicen que son 3 y hay algunos que dicen que son 2, pero la última con 2 aspectos. Así que yo le dejo eso sobre la mesa. Repito, ustedes llegarán a su conclusión ya con más convicción cuando hagan su propio estudio. Solamente yo les hago consciente de que existen eso. Y esta no es una diferencia, esta es una diferencia dentro del dispensacionalismo, ojo, sino que es una diferencia de la casa, de amigos de la casa, ¿ya? Bien. Pero lo que estamos de acuerdo, sí, están todos de acuerdo, es que lo que se pregunta aquí es fundamental, porque se supone que lo que Cristo va a responder tiene relación con esta pregunta. Bien. Lo otro que quiero decir, que cuando Jesús hace esta primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Yo podría preguntar qué cosas. O sea, la profecía que lanzó Jesús acá, pues de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo serán estas cosas? Preguntan los discípulos. Se refiere a la destrucción del templo de Jerusalén, hermano, que sucedió en el 70 después de Cristo.
Esa es la respuesta a esta pregunta. Ahí se cumplió la profecía de Jesús de que el templo sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra, que no sea derribada. O sea, que esta primera pregunta, la profecía ya está cumplida. Sin embargo, quiero que ustedes entiendan que Mateo no responde esa primera pregunta aquí. O sea, Mateo no se hace cargo de esta primera pregunta. Lucas se hace cargo de esta primera pregunta. Si ustedes van a la narrativa de Lucas, Lucas sí se hace cargo de esta respuesta porque Jesús sí dio la respuesta. Pero Mateo no registró la respuesta a esta primera pregunta, la registró Lucas. Entonces yo le digo que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, Mateo se hace cargo de esta última pregunta con dos facetas o estas dos últimas preguntas. Entonces, lo que viene después, desde el versículo 4, es la respuesta a la parte final. Es decir, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso es lo que se responde acá en el capítulo 24. Si usted hasta el momento ha entendido lo que yo le estoy diciendo, usted está, en cuanto al entendimiento, punteando con el mejor entendimiento de la erudición. De ahí, obviamente, podrá profundizar y todo lo que usted quiera, pero eso es como los eruditos, eso es como lo básico que entiendan para meterse en el discurso del capítulo 24. ¿Y por qué es importante? Porque lo que se relata después tiene que ver con estos 7 años. Ahora, como el hermano Franco sabrá, nosotros de la iglesia que venimos, de una cultura pentecostal, por lo general, hermanos, este capítulo 24 lo relacionaban con la iglesia. O sea, andábamos totalmente perdidos porque la iglesia no está en el capítulo 24 de Mateo. La iglesia ya fue arrebatada. Sencillo, ¿no? Si usted, si usted estudia este capítulo 24, este capítulo tiene olor a judío. Tiene olor a judío. Entonces, pero no entender eso producía malas interpretaciones y por ende malas predicaciones y por ende malas aplicaciones. ¿Me está siguiendo? Bien. Entonces nos vamos a meter con el versículo 24, perdón, 24:4. Entendamos una cosa. Del 4 al 28, yo solamente puse hasta el 15 porque más no me entró acá, pero el mensaje completo es hasta el 28. Del 4 al 28, 24, 4 al 28, ¿ya? Todo eso corresponde a los 7 años. Hermano, Sin ¿y qué había embargo, del 1 al 18? ¿Qué era? no, eso era Apocalipsis. En Apocalipsis, este mismo periodo es del capítulo 6 al 18. Ah, en Apocalipsis del 6 al 18, el mismo de capítulo 24. Sí, es como un paralelo, ¿me entiendes? Ah, O ya, sea, ok. Ahora o sí sea, entendí. aquí Mateo registra lo que Jesús dijo de los 7 años. En Apocalipsis, Juan registra la revelación que recibió, pero que se relaciona también con los mismos 7 años. Ya. En ¿Ya? Apocalipsis, ¿cuánto me dijo del Del 6 al 18. Ahora, si sumáramos el 19, porque en el 19 está la segunda avenida. Ya. Pero la tribulación de 7 años propiamente tal son del 6 al 18. Ya. Entonces, una vez que uno estudia, hermano, esto, usted tiene que, si usted quiere estudiar como al dedillo la tribulación de los 7 años, usted tiene que estudiar al dedillo el Mateo capítulo 24 y al dedillo desde el capítulo 6 al 18 de Apocalipsis. Y después que usted estudia todo eso, usted va a entender que hay un paralelo glorioso, hermano. ¿Me está siguiendo? Esa es la idea. Entonces, estudiar de la tribulación, aquí hay para rato. Obvio, nosotros ya, o sea, a mí me encantaría estudiar, me hubiera encantado que este curso hubiera sido solamente de la tribulación, pero más adelante pienso predicar sobre Apocalipsis y ahí vamos a exponer desde el punto de vista expositivo y ahí uno va más a los detalles.
¿Entiende? Acá la empresa es panorámica, pero no deja de ser porque nos trae bastante luz. Yo prediqué este capítulo en la iglesia en Valdivia, lo prediqué completo. Por ahí andan varios videos grabados. Ya, la cuestión es, metámonos en el versículo 24. Respondiendo Jesús les dijo, obviamente va a responder la pregunta, pero va a responder en la parte final. O sea, Jesús responde toda la pregunta, pero Mateo solamente registra la respuesta de la parte final, ¿ya? Lucas responde la primera pregunta. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Sí, vamos bien, son las 20:33, vamos bien. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, estamos aquí, mire, ¿entiende? Estamos aquí, comenzando la tribulación, todo eso está aquí. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Se da cuenta que en la iglesia que nosotros vivimos, de repente se nos predicaba de estas cuestiones, de que vendrán muchos Cristos y que a muchos engañarán, y tomaban estos versículos para decir eso, pero lo aplicaban a este tiempo. O sea, era una aplicación incorrecta, era una interpretación incorrecta, porque eso recién es después de la tribulación. Perdón, después del arrebatamiento, tiene que ver con la tribulación, la iglesia ya está en el cielo. Entonces, si bien es cierto, hoy también hay falsos cristos, pero no tiene que ver con este versículo, no tiene que ver con eso. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Mire el 6, y oiréis de guerra. Mire, hermano, solamente para un ejemplo, vaya a Apocalipsis capítulo 6 y lea el versículo 1 y 2. Cuando se desata solo el primer sello, ¿qué es lo que pasa? Vaya a Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Yo también voy a ir a buscarlo para leerlo. Apocalipsis capítulo 6. ¿Me confirma si están ahí conmigo para que lo lea? Amén. Ya. Mire, eso que voy a comenzar a leer es paralelo al 24:4. ¿Ya? Están en el mismo inicio. Dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, o sea, ya aquí estamos hablando del punto de vista del cielo. Desde el punto de vista terrenal, la tribulación comienza con el pacto que el anticristo hace eh, con Israel, pero desde el punto de vista del cielo es cuando el Cordero abre el primer sello. Ya, entonces dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y el versículo 2 es el importante, dice, y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ya. ¿Qué es lo que desató el primer sello? Un caballo blanco con un jinete que llevaba un arco sin flecha. ¿Qué símbolo? Ese hermano, ese es el anticristo. Ese primer caballo representa al anticristo. ¿Y por qué blanco? Porque representa un falso discurso de paz. Por eso es que no tiene flecha, porque trae una agenda de paz, un discurso político de paz. ¿Me está siguiendo? Por eso es blanco. Ese no representa a Cristo, ese representa al anticristo, una falsa paz relativa. Mire, y acá, leamos el 4 entonces, leamos acá el 4 del 24:4. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. O sea, que ese jinete del caballo blanco va a venir diciendo que es el verdadero Cristo, pero va a ser el anticristo. ¿Me está siguiendo? Y dice, ¿y en qué sentido va a engañar? Va a engañar porque va a venir con un discurso de falsa paz. ¿Se da cuenta los paralelos? Ahora, estos paralelos son gloriosos.
hay algunas cositas que son como difíciles, pero en sí hay un paralelo de estas dos narrativas. Esta es solamente una degustación de cómo uno puede ir haciendo los paralelos con Apocalipsis. Por ejemplo, acá el primer caballo que se desata es el blanco. Son 4 caballos. Está el caballo blanco, el caballo bermejo o rojo, está el caballo negro y el caballo amarillo. Esos 4 caballos significan cosas. ¿Se acuerda que una vez, quién era que dijo uno de los obispos de... ¿Cómo que se llama este obispo? Ya no me ¿El acuerdo. caballo amarillo o no? Sí, po, pero Edith Espinosa. lo puso acá en la iglesia, en el tiempo de la iglesia. Nada que ver, por mano, nada que ver. Ahora, Hermano, uno puede... y cómo cachan lo de Apocalipsis? Yo, por ejemplo, no cachaba, no tenía idea, ni se me O sea, pasó por la cabeza de cómo que lo era, relacionan? sí, no tenía idea que era el anticristo el versículo de Apocalipsis 6, el del versículo Claro, 2. sí, pues no, sí, sí. O sea, así como usted, hay mucha gente que no sabe, hermana, pero lo glorioso es que ahora ya lo saben. Entonces, En esa parte me apunto yo también. No sabía. y está bien, pues, porque eso significa crecimiento, pues. O sea, Mm. con eso yo estoy pagado. Entonces, entonces Ya va a la cuestión, descansar mi hermano Freddy. ya voy a descansar, gracias Señor, ya. Eh, entonces, el punto es ese. Entonces, este obispo dijo, obviamente que no de mala fe, pero totalmente equivocado. O sea, ahora, uno sí puede hacer una aplicación que es distinto, pero pero el significado no tiene nada que ver con el periodo de la iglesia. El significado tiene que ver con el inicio de la tribulación y tiene que ver con el anticristo, este caballo blanco, ¿ya? Mire, estamos en el 4. Respondiendo, Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Hermano, ¿por qué es importante la escatología? Porque cuando yo, por ejemplo, estoy predicando sobre el libro de Romano o estoy predicando cualquier libro, yo este entendimiento lo tengo de fondo. ¿Se entiende? Yo cuando estoy predicando expositivamente, yo de fondo tengo todo este entendimiento, pero eso usted no lo está viendo. Usted simplemente está viendo la predicación expositiva. Pero es importante porque yo no puedo desordenar este esquema porque estaría totalmente perdido. O sea, yo estoy acá, aquí estoy yo cuando predico, yo estoy en el 2025, en el periodo de la iglesia, a las puertas del arrebatamiento. Entonces, cuando ustedes de repente, por ejemplo, escuchan hermanos que andan con mensajes triunfalistas desde el punto de vista carnal, de que tenemos que conquistar, que la misión de la iglesia es conquistar, a mí nada me calza, po, porque porque hay muchos que están queriendo conquistar el mundo en el sentido de todas las dimensiones, y yo estoy esperando el arrebatamiento, por mano. Nada que ver, po. Te das cuenta que las implicancias son totalmente eh, importantísimas de pensar una cosa o pensar otra cosa, y eso sí afecta a mi vida, po. Porque mire, porque si yo creo que el arrebatamiento está a punto de llegar, entonces yo tengo urgencia de evangelizar, yo tengo urgencia de santificación. Pero si yo saco el arrebatamiento del escenario y creo que la misión es conquistar el mundo, wow, o sea, mi actitud sería otra, po. Sería muy optimista, pero un optimismo carnal. ¿Me entiende? Entonces, por ejemplo, hay muchos que dicen que algunos dicen que viene un gran avivamiento mundial. Y yo digo que viene una gran apostasía mundial. Estamos totalmente distintos, po. O sea, estamos en las antípodas. Ahora, yo sí creo que hay un gran avivamiento mundial después del arrebatamiento, pero la iglesia no es parte de ese avivamiento mundial, sino que los 144.000 sellados, que son 12.000 sellados de cada tribu judío, ellos son los que van acá, Dios los va a usar para un gran avivamiento de salvación. Eso sí, pero ese avivamiento no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con los 144.000, con la evangelización de los 144.000 sellados. Ya, la cuestión es
Sigamos. Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Obviamente estará el gran impostor, que es el anticristo, pero también habrán otros anticristos más pequeños que también tratarán de engañar. Aquí me está escribiendo el pastor José. Ah, no, no está escribiendo. No. Me envió el link, recién lo vi ya. La cuestión es, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis, mire, el 6, y oiréis de guerra, ¿cierto? Y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ya, veamos, dice, el 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya. El segundo aspecto es que habrán guerras y rumores de guerra. Por ejemplo, yo muchas veces escuché así de buena fe a las hermanas que se iniciaba una guerra en el mundo y ellos dicen, sí, por mano, si eso está escrito, dicen, pues si la Biblia dice que habrán guerras y rumores de guerra. Nada que ver, pum. Nada que ver. Eso corresponde a los primeros 3 años de la tribulación. No tiene nada que ver con la guerra que hay acá en el periodo de la iglesia. Obviamente, repito, puede haber una aplicación, pero no significa que esas guerras que están siendo relatadas aquí no tienen que ver con las guerras del periodo de la iglesia, aunque hay posturas escatológicas que creen que sí, ojo. Entonces dice, porque se levantará nación. Ya, aquí la palabra clave es guerra. Acompáñenme nuevamente a Apocalipsis capítulo 6, mire versículo 3. ¿Está conmigo ahí? Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 6, versículo 3. Leo dice, cuando abrió el segundo sello, aquí ya un segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, eso significa un caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se les dio un gran espada. O sea, eso es la guerra, ¿o no? Eso simboliza la guerra. O sea, después del falso discurso de paz que inicia el anticristo, se viene la guerra y calza con el 6 y el 7 del 24 acá aquí dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, etc. O sea, el primer caballo significa la paz, el segundo caballo significa la guerra, básicamente. O sea que acá la tribulación inicia con una falso discurso de paz y después se viene la guerra automáticamente. Un día vamos a ver los 4 caballos para que se entienda. Aquí obviamente no vamos a lograr desarrollar toda la tribulación porque es mucho, 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 pero sí les voy a dar las pautas para que usted después camine solito por ese camino. Sigamos. Y mire el 24.8 dice, y todo esto será principio de dolores. O sea, todo lo que hemos visto hasta el momento se resume en que eso será principio de dolores, porque aquí lo que ilustra es como una mujer que está en parto. Israel es una mujer que está en parto. La tribulación es ilustrada como una mujer que está en parto. Las primeras contracciones no son tan fuertes, pero conforme van avanzando los meses, esto va aumentando, va creciendo. Esa es la lógica de la tribulación. Comienza fuerte porque las primeras contracciones ya son fuertes, pero termina con las más fuertes cuando está a punto de que se dé a luz. Esa es la lógica. Esto va creciendo. Y todo esto será principio de dolores. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Bueno, lo otro que nos faltó también acá en el 27 dice, y habrá de, ¿qué dice? Pestes. Habrá pestes y hambres. ¿Sí o no? Hambruna, pestes y hambre. Leamos Apocalipsis 6,
5, mire, dice, Apocalipsis 6:5 dice, cuando abrió el tercer sello, o sea, aquí vamos al tercer caballo, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, dio 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. O sea, tiene que ver con hambruna, tiene que ver con, con una economía en bajada. Eso calza también acá con el 27. Ahí nuevamente siguen los paralelismos. O sea, acá en el 27 estamos ya en el caballo número 3, por decirlo de alguna manera. Digamos el 8, y todo esto será principio de dolores. Podríamos decir que los primeros 3 caballos son los principios de dolores. Si somos específicos al dedillo, los primeros 3 caballos serían los principios de dolores, porque el texto del 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Ahora, si podemos generalizar, podríamos decir que los principios de dolores son los primeros 3 años y medio. También podríamos decir eso, pero al dedillo, ya en el 7 tenemos los principios de dolores. Y esto, entendamos todo lo que hemos visto hasta el momento en las lecciones pasadas, hermanos. Es la ira de Dios. Dios está desatando los sellos, el Cordero está desatando los sellos. O sea, hermano, ¿qué es lo que pasa cuando uno está en una casa que no es de uno y los vienen a sacar a uno, no expropiar, pero lo desalojan? Lo que, esta tribulación, no nos olvidemos que toda la tribulación es un rollo que está sellado con 7 sellos, como le envié el otro día o ayer, delante, no sé cuándo, un rollo al WhatsApp. Entendamos que estos 7 años tienen que ver con un rollo de 7 sellos que representan en estricto rigor el título de propiedad de la tierra. O sea, lo que el Señor está, al estar derramando su ira, está recuperando lo que es de él. Es como los carabineros que vienen a desalojar y si tú no quieres salir, te sacan a palo. Esa es la idea. Esa es la idea. Sigamos con el 9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Leamos lo que dice el 6:7 de Apocalipsis. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermano, en el cuarto caballo, una cuarta parte de la población de la tierra de ese tiempo morirá. ¿Están entendiendo lo que significa eso? Una cuarta parte de toda la población de la tierra morirá. Dice, entonces, mire, justo cuadra con el 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Cuánto? Según Apocalipsis, una cuarta parte. Y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, etcétera. ¿Se da Hermano, cuenta ¿era como Apocalipsis cuántos? ¿Apocalipsis 6 cuántos? 7-8, el último caballo Oh, del perdón. 7-8? Ah, Entonces, Apocalipsis 7. tenemos 4 caballos. El caballo blanco representa una falsa paz. El caballo rojo representa la guerra. El caballo negro representa la hambruna y el caballo amarillo representa la muerte. Si usted quiere estudiar y ser técnico en estudiar esta cuestión, puede estudiar 4 ciencias. Por ejemplo, si usted quiere estudiar el tema de la paz, yo estoy lanzando estos tips cuando usted pueda predicar esto. Si usted quiere estudiar y predicar sobre el caballo blanco, que representa al anticristo con su falsa agenda de paz en lo geopolítico, usted tiene que estudiar la irenología. La irenología es la ciencia que estudia la paz. ¿Ya? El segundo caballo representa la guerra. Si usted quiere estudiar lo que es la guerra, estudie la polemología, estudios de la guerra.
polemología, de polémica. El tercer caballo, ¿qué representa? La hambruna. Ahí no me acuerdo cómo es la ciencia que estudia el hambre y la hambruna. Ahí se lo voy a mencionar después cuando me acuerde. Y la última, la muerte, la ciencia que estudia la muerte se llama tanatología. Compratanak, ¿se acuerdan? Compratanak. Tanatología, estudio de la muerte, o Thanos, también lo mismo, muerte. Ya. El versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Lo otro que le quería decir también que dice, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Se acuerda de la gran multitud que se encontraba en el cielo? En el capítulo 7 de Apocalipsis. Cuando a Juan le preguntaron, ¿y estos quiénes son que han salido de la gran tribulación? ¿Se acuerda de toda tribu, lengua y nación? Esos son salvos, pero que murieron como mártires. Po. Entonces eso calza con el 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Murieron, po. Están en el cielo, la gran multitud. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. O sea, eran cristianos, pero no eran iglesia. Ojo. Eran cristianos porque seguían a Cristo, pero no eran iglesia porque la iglesia ya fue arrebatada antes y la iglesia fue bautizada en el cuerpo de Cristo. Esa es la diferencia. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y nuevamente muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto tiene que ver con una perseverancia física, ¿ya? No tiene que ver con algo espiritual. ¿Cómo lo Hermano, Cuénteme. es que todo lo que usted en este minuto está diciendo, todo eso generalmente en predicaciones que uno escuchó, la aplicaban a nuestro tiempo. Por ejemplo, que serán, o sea, todo eso que acaba de mencionar siempre se nos predicó que era a nuestro tiempo. Que los Exactamente, aborrecerán, que serán perseguidos, que... correcto. Y a mí también se me predicó eso, pero justamente parte de este estudio es derribar ese mito. Decir que todo eso que se nos predicó quizás fue de buena fe, pero totalmente equivocado. Y no por un capricho mío, sino a la luz del texto mismo que estamos leyendo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mire, mire el 14, mire. Y será predicado este evangelio del reino. Ahí me faltó algo, porque ese también tendría que haberlo subrayado, pero lo subrayamos en vivo para que haya mayor pedagogía. Entonces, ¿se da cuenta que Dios usa hasta el error? Ya. Este evangelio, mire, mire la primera palabra, este. Mire, cuando usted dice la palabra este, es porque lo está diferenciando de otro, ¿o no? Porque es este, no este otro, este. O sea, el evangelio que predica la iglesia es el evangelio de la gracia de Dios, pero el evangelio que van a predicar los 144.000 sellados, que fundamentalmente es el evangelio de la gracia de Dios, pero tendrá un énfasis de que el reino viene, o sea, falta poco para que Cristo venga y establezca el reino, por eso se llama evangelio del reino. O sea, los 144.000 sellados van a predicar el evangelio de la gracia gratuita, pero con el énfasis de que Cristo viene. Pero en relación a la segunda venida, entonces ese evangelio es del reino porque predica la venida de Cristo y su reino milenial. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Se acuerda cuando uno lee el libro de Mateo, en el capítulo 10, Dios envía a los discípulos por todo el mundo judío a predicar el evangelio del reino?
Esa es la comisión pequeña. Por eso la comisión del capítulo 28 de Mateo se conoce como la gran comisión, porque significa que hay una pequeña comisión. Por eso hay una gran comisión. La pequeña comisión predicaba el evangelio del reino en el contexto geográfico de Israel, pero recién ya la gran comisión predicó el evangelio de la gracia gratuita con la gran comisión del capítulo 28 de Mateo a todo el mundo, traspasando las fronteras de Israel y yendo al mundo de los gentiles. Y eso lo vemos relatado progresivamente en el libro de Hechos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. O sea, imagínense como los 144.000 tienen una empresa y una agencia misionera extraordinaria, y entonces vendrá el fin. Ahí está hablando en términos generales, el fin. Dice, ya, a la luz de toda esta comprensión, hermano, aquí ya estamos llegando hasta aquí, ya, pues aquí ya estamos hasta aquí más o menos. Dice, por Hermano, tanto, ¿ya? entonces ya, la gran comisión se da en los hechos, dijo. Y la Sí, segunda capítulo 20. sería, y la segunda sería en la tribulación, la primera parte. La comisión, la pequeña La No, no, comisión. pequeña no, comisión, perdón. no, 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 no. Lo que yo estoy diciendo es que en el capítulo 10 de Mateo, Dios llama a los 12 discípulos, ¿se acuerdan? Y Dios los comisiona ahí, eso ya pasó. Cuando usted Sí, lee los sí, evangelios, Dios los sí. comisiona para que prediquen el evangelio del reino, pero Ajá. solamente dentro de los límites de Israel. Ah, Después, cuando ya. el libro sigue avanzando, llegamos al capítulo 28 y recién ahí viene la gran comisión, que es la que predica la iglesia saliendo de las fronteras de Israel y si va al mundo gentil. Eso lo revela Ya. el libro Los Hechos. Pero ya cuando los 144.000 sellados predicarán, eso es incluso una tercera gran comisión, pero después Mm, del arrebatamiento, porque ellos también van a predicar. Pero mire, Ya, dice, hermano. por tanto, cuando veáis en el lugar santo, no nos olvidemos que estamos llegando aquí, ¿cierto? Dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, no nos olvidemos que durante estos primeros 3 años y medio, o quizás durante este periodo indeterminado, Israel va a reconstruir el templo, ¿ya? Porque actualmente no tienen un templo reconstruido. O sea, independientemente de cuándo comiencen a construir el templo, lo que sí es verdad que antes de llegar a la mitad, el templo ya va a estar reconstruido. Ese es el punto. Entonces, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo ese concepto abominación desoladora, se va a dar a la mitad. Lo que quiera que signifique, pero se da a la mitad. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, o sea, habría que leerse Daniel para entender eso. Ya, pero yo se lo explico en panorámica. El anticristo, el tema que viene es el anticristo por si acaso, ¿ah? Así que todo lo que hemos aprendido, después vamos a introducir al anticristo propiamente tal ahí. Ya, la cuestión es que el anticristo aquí a la mitad, eh, el falso profeta, está el anticristo, el falso profeta, y hay se confecciona una imagen del anticristo y lo ponen en el templo judío. O sea, una imagen del anticristo se pone en el templo judío y el anticristo aquí se saca la máscara porque a la mitad de la semana rompe el pacto que había hecho al comienzo con Israel, se saca la máscara y exige adoración. O sea, dice, yo soy Dios, tienen que adorarme. Y el que no me adora, muerte, en otras palabras. Y esa acción de poner una falsa imagen en el templo judío, en el lenguaje divino, es una abominación desoladora. O sea, es algo repugnante para el cielo. O sea, el cielo vomita, para que me entiendan el punto. Esa es la abominación desoladora. Por tanto, cuando veáis en el lugar santísimo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Hermano, entonces hoy vamos a quedar hasta aquí a la mitad, pero, de aquí ya comienza la segunda mitad. No sé si ustedes quieren ver la segunda mitad para finalizar la tribulación. Ahí terminaríamos la tribulación en términos generales. ¿Qué dijo, Yo creo hermano? que Es que nos escuchamos contigo. es que hoy terminamos acá la mitad, pero podría haber otra exposición de la tribulación para que terminemos la segunda mitad.
y continuamos con el versículo 16. ¿Me sigue? Sí, pues no hay problema, creo yo. No sé qué dice el hermano. Me parece bien. Yo estoy al servicio, si ustedes están de acuerdo. Me parece bien. Está interesante el tema, pero igual bueno, para los hermanos que faltan van a quedar un poco... Pero va a quedar Eh. grabado. Ah, sí. Tienen que ponerse al día, pues. Los que faltaron tienen que mirar la grabación. Entonces sigan nomás, hermano. Pero independientemente de eso, ahí yo lo voy a hablar con el pastor y ahí vemos si hacemos una segunda o pasamos ya al tema del anticristo. Eso va a depender de ustedes y yo estoy al servicio. Hermano, yo le iba a consultar, se me había olvidado que yo después le hablé y después no le explicó. Que había dicho que del 24, del capítulo 24, del 1 al versículo 28 dijo, y no dijo qué iba a decir. No, del versículo 4 al 28 abarca los 7 años, po. Ay, ya, eso era. De hecho, nosotros vamos a terminar aquí en el 28, po. ¿Me sigue? Porque después del 28 ya viene otro tema que es la segunda venida, pero comienza con el 29, po. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y se manifiesta la segunda venida. Entonces, quedamos aquí. Mire, solamente un anticipo, una degustación. Es aquí a la mitad de la semana cuando el anticristo recibe poder mundial. Porque en estos primeros 3 años y medio gobiernan 10 reinos y el anticristo a la cabeza. Pero aquí a la mitad, el anticristo derrota a 3 de esos 10 y ya pasa al gobierno mundial. Y es aquí en estos últimos 3 años y medio donde la Biblia dice que se le da poder sobre toda tribu, lengua y nación. Y es aquí donde dice: el que esté en Judea, el que esté en la azotea, no mire atrás, no tome su capa, huya, 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 huya. ¿Me entiendes? Y hay de las que estén en cinta en aquellos días, porque ahí el anticristo se sacó la máscara y va a perseguir con todo al pueblo judío. Y ahí, por ejemplo, es cuando habla en el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando dice que en el cielo hubo una gran batalla entre Miguel y el dragón, y el dragón bajó a la tierra y vino a hacer guerra contra los santos, ¿se acuerdan? Porque aquí se desata una política de exterminio antisemita, pero como nunca antes había sido vista. Y aquí hay un grupo de judíos que huyen a un lugar y son protegidos en un lugar de las montañas por Dios. El anticristo no los puede matar y Dios los preserva. Y a otros mata, obviamente. O sea, aquí hay harto que decir. Aquí hablamos de la Armagedón, aquí hablamos de muchas cosas. Así que yo creo que hasta aquí quedamos, son 21:05. Y no sé, alguna pregunta, alguna reflexión, etcétera. ¿Se entendió todo, cierto? Sí. Sí, hermano. Sí, hermano, quedó claro. Ya, gracias. Así que si no hay preguntas, damos por término el día de hoy, pues, ¿cierto? Oramos al Señor, a no ser que alguien tenga algo que decir. Hermano Franco, usted manda, usted es el pastor subrogante. Cuidado, Hermano que en Franco, parte hablamos y en parte profetizamos. Claro, hermano Franco, él es el ungido. Cuidado que fluí en profecía. Ya, no. Oramos, hermano Franco, y terminamos, ¿cierto? Creta. Sí, sí. Ya, Sí. ok. Ya, hermano. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo acudimos a tu presencia. Gracias por lo que nos permites estudiar el día de hoy. Gracias por la luz derramada y permítenos vivir a la luz de esta verdad.